chicos, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de fracciones. El día de hoy vamos a tocar específicamente lo que serían las operaciones, ¿ok? Como lo habíamos visto anteriormente, una fracción es una porción de un total, es decir, si una torta tiene 8 pedazos o 5 pedazos, en realidad si cogemos 2, estamos cogiendo 2/5 de este total, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran las partes de esta fracción? En primer lugar tenemos al numerador. ¿Cómo podemos identificar el numerador? ¿Cuál es? ¿El de arriba o el de abajo? Primero tenemos que saber qué es el número que se coloca en la parte de arriba. ¿Y cómo lo identificamos? Preguntándonos, ¿cuántas partes del total se necesitan o cuántas partes del total están pintadas o cuántas partes del total hemos tomado? Es decir, en una operación siempre se va a tomar una parte de ese total y con esa parte se puede de repente quitar o se puede pintar o en una torta se puede comer esas partes, entonces siempre el problema va a girar alrededor de ese numerador. Y el denominador es el total, es decir, si una torta vamos a dividirla y se divide exactamente en 8 pedazos, entonces ese va a ser nuestro total, va a ser el número de divisiones. ¿Cómo se identifica? Preguntándonos cuántas partes iguales hay en un total, es decir, en este círculo, por ejemplo, 8. ¿Y cuántas partes están pintadas? 3. Entonces, ¿cuál es nuestro numerador? Lo que está pintado, y nuestro denominador es el total. ¿Ok? Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las partes, vamos a pasar a hablar sobre las clases de lo que serían las fracciones. Primero tenemos las clases homogéneas, es decir, que tienen el mismo número de denominador. Es decir, por ejemplo, la primera fracción de la izquierda vemos que está dividida entre 5 y la otra también está dividida entre 5. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Tienen el mismo número de total? Es decir, el mismo denominador, sí, ¿cierto? Pero la diferencia está en que una está dividida o está pintada 2 partes y la otra está pintada 4 partes. Entonces, no son iguales, pero sí son homogéneas. Es decir, que la parte de abajo, es decir, la parte del denominador es igual. ¿Ok? Y también tenemos lo que sería la suma, las operaciones con este tipo de fracciones homogéneas. ¿Cómo se suman dos fracciones? Por ejemplo, en la parte de arriba vemos que tenemos un cuadro dividido en 6 cuadros pequeños, ¿cierto? De estos 6 cuadros, 3 están pintados, los demás están en blanco. Entonces tenemos 3 de 6, ¿correcto? O lo que sería la fracción 3/6. Y en el otro cuadro de la derecha vemos que también tiene 6 cuadros, es decir, tiene el mismo denominador o tiene el mismo número total de divisiones. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este cuadro solamente tiene pintado 2 recuadritos. Eso quiere decir que tenemos 2 de 6 o lo que sería 2/6, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos sumar estos dos cuadros? Tenemos que hacer una suma homogénea. ¿Y cómo es eso, Miss? Sencillo. Si tenemos la parte de abajo, es decir, el denominador igual, entonces vamos a dejar que sigan siendo iguales. Es decir, al final vamos a tener lo que sería la parte de abajo igual. ¿Y qué es lo que cambia, Miss? Cambia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la parte de arriba era diferente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que esta parte se sume. Entonces, ¿cuánto sería 3 más 2? 5, ¿cierto? El total va a seguir siendo igual, porque al final vamos a tener un recuadro de 6 divisiones. Pero las que van a estar pintadas ahora ya no van a ser ni 3 ni 2, sino que van a ser la suma, que es 5. Entonces tenemos pintadas 5 de 6 o lo que sería 5/6, ¿ok? Esta es la manera más sencilla en la que podemos sumar fracciones y es la manera homogénea, es decir, esta suma solo se hace cuando la parte de abajo, es decir, el denominador o el total de divisiones es igual. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos lo que está arriba y lo de abajo queda igual, intacto, ¿ok? Y ahora vamos a ver lo que sería un poquito más complejo, es decir, las heterogéneas.
Pero antes de eso vamos a ver otro ejercicio de operaciones homogéneas, ¿ok? Por ejemplo, vemos acá que tenemos no solamente dos fracciones, sino tenemos muchos más. Tenemos un medio, 3 medios, 5 medios y 6 medios. ¿Todos son iguales? No, pero todos son homogéneos. ¿Qué quiere decir? Tienen el mismo denominador, que es 2. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar la parte de arriba, es decir, 1, 3, 5 y 6, lo que en total nos va a dar 15 de 2 o 15 medios, ¿ok? Listo. Y ahora tenemos lo que sería lo más complicado, entre comillas, que es las sumas o operaciones heterogéneas. Es decir, cuando el total o el denominador no es igual. Es decir, en el primer gráfico vemos que los cuadros se dividen entre 6, pero en el segundo no se dividen entre 6, se dividen entre 2. Entonces, ¿cómo vamos a sumar esto si ya no podemos poner la parte de abajo igual? Lo que vamos a hacer es una fórmula muy simple y muy divertida también, ¿ok? Esta fórmula se llama la fórmula de la carita feliz, es decir, cuando tenemos dos fracciones que son totalmente diferentes, tanto de arriba como de abajo, lo que vamos a hacer es hacer el método de la carita feliz, es decir, primero vamos a usar los números cruzados, es decir, el número de arriba, el 2 y el 6 de la otra fracción. Es decir, los dos se van a cruzar. Entonces multiplicamos estos dos. 2 por 6, ¿cuánto nos da? Nos da 12, ¿cierto? Entonces a este cruce le vamos a sumar otro cruce, que es los números que restaron, los que faltaron, 4 y 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. Entonces tenemos que multiplicar 2, lo que sería 2 por 6, que era 12, más 4 por 5, que era 20. Entonces vamos a sumar 12 más 20. Y por último, para completar la carita feliz, lo que tenemos que hacer, ahí arriba ya tenemos 12 más 20, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer para completar la carita feliz y para que la parte de abajo quede igual es multiplicar los dos números de abajo. Así vamos a tener lo que hicimos en la operación pasada, que es una operación homogénea. Entonces, esta parte de abajo ya está igual para los dos. Lo que vamos a hacer es simplemente sumar lo de arriba. Cuando nos da 12 más 20 nos da 32. Y la parte de abajo queda intacta como la multiplicamos, que es 24. Entonces al final tenemos 32, 24 avos. Listo chicos, eso sería todo. Espero que les haya servido.